confinado, ¿sí? A propósito, bueno, pueden verme y escucharme bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, antes que nada, ¿algo de esto vieron en la escuela? Sí, profe. Bien, entonces vamos a comenzar definiendo lo que es un espacio confinado, ¿sí? Espacio confinado. En la habitación, en el ambiente o en el lugar físico en donde vos estás ahora viéndome y escuchándome a mí, ese lugar está preparado para el hábitat del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene comodidades y tiene instalaciones que te permiten un fácil acceso, una estadía, digamos, agradable, cómoda, que vos puedas realizar cualquier tipo de tareas. Por ejemplo, verme y escucharme a mí ahora. Y aparte otra cosa más importante, ¿no? Que el aire o el tipo de atmósfera que hay en el espacio en donde vos estás ahora es respirable. ¿Qué significa respirable? Lo que habíamos visto ayer con la clasificación de atmósferas. 21% de oxígeno, masa, y el resto de los componentes todo cero. El resto de los componentes, digamos, peligrosos, ¿no? Para la vida humana. Vapores de hidrocarburos, gases tóxicos, gases venenosos, peso, todo cero. Bien, es decir, una calidad de aire puro. Bien, entonces, ¿qué es un espacio confinado? Un espacio confinado, primero, es un espacio cerrado, si es un recinto cerrado a la intemperie, en donde no hay ventilación natural, ¿sí? Y tampoco está preparado para el hábitat de un ser humano, de una persona. Eso es lo que define un espacio confinado. El espacio donde vos estás ahora, ¿es un espacio confinado? Bueno, no, porque tenés aire respirable, sí, y está preparado para el hábitat humano. De hecho, si no, ¿qué harías allí ahora? Veamos qué pasa con la ventilación natural del espacio que vos estás ahora. ¿Qué presión de aire, sí? ¿Qué presión ejerce el aire sobre vos, por ejemplo, en el lugar donde estás ahora? ¿Qué presión hay ahí adentro de aire? ¿Cuánto? La Una atmósfera. atmosférica. No. ¿Cuánto? Una atmósfera. Claro, la presión atmosférica. Es la misma presión de aire, la misma presión de la columna estática de aire que hay afuera del espacio en donde vos estás ahora. Entonces, si vos abrís una ventana, abrís una puerta o abrís cualquier tipo de abertura, ¿no? ¿Va a haber intercambio de aire ahí? No. ¿Qué te parece? Sí, obvio. ¿Por qué? Si las presiones son Va a haber iguales. movimiento del aire, pero no va a haber intercambio del aire porque va a ser el mismo. La diferencia de presiones es cero. ¿Qué fuerza el aire a salir o a entrar si la diferencia de presiones es cero? ¿Por qué va a haber movimiento de aire? Por viento. No hay. Te puede llegar a entrar el viento de afuera, pero no va a cambiar el aire va a ser el Claro, mismo. pero el viento se genera por una diferencia de presión. Exactamente. Para que haya flujo de fluido, tiene que haber Bueno, diferencia pero de a, presiones a entre los. nivel, a nivel en el planeta hay diferencias de presiones, por algo vienen las tormentas, y no porque yo abra la ventana de mi casa voy a tener una diferencia de presión grande, sino que me va a entrar el aire que está variando a nivel alrededor del planeta. Es que en realidad sí habría una diferencia de presión Sí, entre sigue comillas, habiendo una porque tener diferencia. distintas temperaturas. La temperatura de afuera se va a querer equiparar con la temperatura de adentro. La temperatura no, el Bueno, intercambio de calor en ese caso. Si vos estás en un recinto cerrado, como es tu habitación, ¿sí? Y el aire adentro tiene la misma temperatura, la misma cantidad de calor que el aire de afuera, y la misma presión, vos abrís una ventana y no pasa absolutamente nada. No hay diferencia de presiones, ¿sí? Ahora, si las presiones son iguales y vos te encerrás ahora y pones la estufa al mango, ¿sí? O otra fuente de calefacción, el aire acondicionado, digamos, ¿qué es lo que pasa con ese aire? Ese aire se va a dilatar porque está recibiendo calor de una fuente. El volumen de ese aire
está fijo y está limitado por el recipiente que lo contiene, el espacio en donde vos estás ahora. Entonces no le queda otra que incrementar la presión. Ahí se va a producir ahí va a haber una presión mayor que la de afuera. Cuando vos abras una abertura va a salir aire hasta que las presiones son iguales. Y cuando las presiones son iguales y al aire va a salir aire hasta que la presión sea igual a la atmosférica de afuera. Y cuando eso pase no sale más. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. 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 En el verano, en días cálidos, pasa exactamente lo opuesto. Si utilizas sistemas de refrigeración, es decir, de extracción de calor del aire, ¿qué pasa? El aire se contrae, disminuye su volumen, por lo tanto, a volumen constante, disminuye su presión, ¿sí? Disminuye su temperatura y disminuye su presión. Si vos abrís una ventana, va a ingresar aire hasta que iguala las presiones. Otro ejemplo de esto. ¿Por qué cuesta abrir la puerta de la nevera? Porque está frío adentro. Y hay frío y menos presión. Claro, el aire interior sí que rodea todo el gabinete donde se extrae calor. ¿Qué pasa? Se contrajo, entonces tiene una presión menor que la atmosférica, actuando sobre toda el área de superficie de la puerta. Presión de adentro menos presión de afuera, sí, es negativa. Entonces la presión de afuera empuja la puerta, digamos, hacia adentro. Esa es la fuerza que yo tengo que vencer para abrir la puerta. Ni más ni menos, ¿sí? Ahora, si las presiones son iguales, yo la puerta la abro muy fácilmente. Lo único que tengo que vencer es el rozamiento estático de las bisagras, nada más que eso. Bien. Quedó, chicos, el concepto de lo que es la ventilación natural. Si la ventilación natural se da por diferencia de presiones, por diferencias de presiones del aire, ¿sí? Entre el interior y el exterior del recinto. Si no hay diferencia de presión, no hay intercambio de aire, no hay flujo, no entra ni sale absolutamente nada. Por lo tanto, no hay ventilación natural, justamente. La ventilación natural, o el viento, justamente, ¿qué es? Es el flujo de aire provocado por diferencia de presiones entre dos puntos geográficos o entre un mismo punto geográfico y diferentes altitudes, ¿sí? Si yo trabajo en tres dimensiones. Eso es el viento o el flujo de aire. Y es lo mismo que te ventila un recinto, digamos. Es exactamente lo mismo. Ahora, cuando no se produce la ventilación natural, ¿qué es lo que sucede? Hay que, de alguna manera, generar o fabricar esa diferencia de presiones. ¿Y cómo lo hago eso? ¿Se acuerdan cuando vimos el apunte de operaciones de carga y descarga? Principalmente cuando vimos la operación de descarga, una bomba, sí, como máquina hidráulica, ¿qué es lo que producía en el fluido? Un incremento de la presión. El caudal que recibe es igual al caudal que despide, que expulsa, digamos, es el mismo. Pero ¿qué pasa? Recibía el líquido a una determinada presión y lo expulsaba a una presión mayor. O sea que la bomba lo que produce es un incremento de la presión, manteniendo el caudal. Existen bombas de aire, digamos, que son los ventiladores, ni más ni menos. Entonces, recibe aire a una determinada presión, menor que la atmosférica, y lo despide a la presión atmosférica. Eso es lo que hace un ventilador. No es ni más ni menos que una bomba de aire. ¿Está bien? Entonces, en una habitación donde no hay diferencias de presiones con el exterior, o en un espacio donde no hay diferencias de presiones con el exterior, esa diferencia de presiones la tengo que generar mecánicamente o artificialmente. Y para ello se utilizan dos máquinas de este tipo, un ventilador y un extractor, que no es otra cosa que un ventilador girando en sentido opuesto. Es decir, generando una diferencia de presiones en sentido opuesto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. 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 Bien. Entonces, de esa manera, obviamente, cuando se coloca un extractor y cuando se coloca un ventilador, las aberturas del espacio cerrado tienen que estar lo más alejada posible una de otra, para provocar que el aire que ingresa, por diferencia de presiones de afuera, el aire que ingresa se expanda, ¿sí? Desplace todo el aire que está acá adentro y salga por el extractor. De esa manera se
renueva justamente el aire interior o la atmósfera de ese espacio confinado. ¿Está bien? ¿Esto vieron algo en la escuela de espacios confinados? Sí, profe, en seguridad marítima. Vimos que era un espacio no respirable, que tenía una única entrada y salida y que no era habitable. Básicamente esa es la definición. Y Bien. en segundo año en química vimos lo de ventilación mecánica. ¿En segundo año en química vieron qué? Lo de ventilación mecánica. ¿En química? Qué raro. Sí. Y en seguridad marítima también vimos la ventilación mecánica. Bien, bueno. Sí, pensé que capaz que en física 2, en neumodinámica. Pero bueno, está bien, no hay problema. Muy bien. De esa manera yo genero una diferencia de presiones, sí, entre dos puntos que tienen que estar lo más alejado posible entre sí, y con eso todo el volumen de aire que ingresa se expande, renueva todo el volumen interno del recinto y sale expulsado hacia el exterior, ¿sí? La cantidad de renovaciones por unidad de tiempo, digamos, o lo que sería el caudal de ingreso de aire, que va a ser igual al caudal de egreso de aire de un espacio confinado. ¿En función de qué está? Primero, está en función de que si el régimen o el caudal de aire que ingresa está en régimen laminar o en régimen turbulento. Sí, está en función de eso. O sea, en función de lo que es el número de Reynolds, ¿no? Que algo de esto habíamos hablado en forma conceptual, ¿no? Es decir, depende el diámetro del caño de entrada o el diámetro del ventilador y con la velocidad con la que está entrando. En régimen turbulento se generan muchos vórtices, ¿sí? El viento rota sobre un eje normal a su desplazamiento. Si va para allá el viento, este es su eje normal, entonces el viento hace esto, ¿sí? Rota así. Lo que sería un torbellino, digamos. Eso es un vórtice. Bueno, eso no conserva la energía mecánica, pero es muy útil para remover, por ejemplo, aire o gases o bolsillos de atmósferas extrañas que quedan atrás de un caño, atrás de algún equipo, atrás de una bomba, en algún rinconcito, en algún recoveco no accesible, no sé. Para ese tipo de cosas es muy útil, ¿sí? Generar flujos turbulentos. Entonces, por eso, la cantidad de renovaciones en unidad de tiempo son valores normalmente altos. Eso con respecto a la cantidad de renovaciones de aire por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, para una sala de bombas, una cámara de bombas, la cantidad mínima de renovaciones de aire por hora es de 20. ¿Sí? 20 renovaciones en una hora. ¿Cuál es el caudal? Bueno, ¿cuál es el volumen neto de la sala de bombas? Es decir, va a ser el volumen del espacio afectado por su factor de permeabilidad. Esto no sé si vieron algo en arquitectura naval, lo que es el concepto de estabilidad con averías. ¿Vieron algo con el profe de Ferrini? Sí, vimos. Sí. Bien. Bueno, de esa manera se obtiene el volumen neto de un espacio. Entonces, el volumen ese, el volumen neto multiplicado por 20 dividido una hora, ese es el caudal que necesito en el ventilador y obviamente va a ser el mismo que necesito en el extractor. También está en función de la cantidad de renovaciones de aire por unidad de tiempo en la transferencia de calor. Por ejemplo, la extracción de calor de un espacio cálido, cuando tengo, por ejemplo, máquinas y motores trabajando dentro de ese mismo espacio, ¿no? Que por el segundo principio de la termodinámica va a haber un aporte de calor al medio ambiente. Ese calor va a haber que sacarlo, porque si no el espacio es prácticamente inhabitable para una persona. La temperatura ambiente es tan alta que no podés laburar. Simple y conciso, así nomás. Así que en ese caso la cantidad de renovaciones de aire por unidad de tiempo van a ser mayor. Caso típico, esto se da en una sala de máquinas, ¿sí? Bien. Bueno, esas son las características principales, chicos, de lo que es un espacio confinado. Un espacio, ¿sí?,
que no posee ventilación natural y que no está diseñado para el hábitat humano. Listo. Eso es todo. Eso es un espacio confinado. Profe, una pregunta. Sí, Los ventiladores estos que habla usted, que ponemos en los tanques, ¿son extraíbles? ¿Ya están incorporados al tanque? ¿Cómo es el sistema? Es extraíble, ¿no? sí, los ventiladores se instalan sobre aberturas que vos tenés sobre una zona transitable, ¿sí? De la zona peligrosa, ¿no? Acordate, zona peligrosa, Amparo Pro, el de sala de máquinas hacia Pro. La zona que es transitable es la cubierta de cierre, porque después justamente por adentro son todos espacios confinados. Tenés tanques de carga, espacios de doble casco y espacios de doble fondo. Entonces, cuando vos circulás por la cubierta de cierre, cubierta principal, vos tenés ahí aberturas, ¿sí? Dispuestas geométricamente en los extremos del cielo de ese tanque, que esas aberturas se llaman bocas de registro. ¿Hasta acá me seguís? Sí, sí. Bien, entonces vos sacás una tapa de una boca de registro, instalás un ventilador en una boca de registro y en la más alejada, en la otra boca de registro más alejada, perteneciente al mismo tanque, vos ponés otro ventilador dado vuelta, al revés. Ahora, ¿cuál es la energía motriz que utilizás para ese ventilador? Hidráulicos, ¿no? Claro, desde ya te digo que motor eléctrico ni loco, ¿sí? Porque es una fuente de ignición. Aparte no tenés un tomacorriente ahí, obviamente, por las descargas eléctricas cuando vos conectás y desconectás, o cuando arranca el motor, ¿sí? Chispas por conmutación. Ni loco tenés tomacorriente en la zona peligrosa, de ninguna manera. Entonces la energía motriz que tenés para mover maquinarias y herramientas y qué sé yo, en la zona peligrosa son de dos tipos. O aire comprimido, que proviene del servicio de compresores de aire para servicios generales, es independiente del sistema de arranque de motores. Servicio de aire comprimido para servicios varios, para mover maquinarias, qué sé yo, y después agua contra incendio, el servicio de agua contra incendio. Entonces esos ventiladores es algo muy simple. Es un ventilador cuyo eje está solidario a una turbina, ¿sí? Una turbina de bronce, en donde el flujo de agua le genera un momento angular y eso lo hace girar. El agua directamente se conecta a una manguera de incendio, a un hidrante, se abre el hidrante, arrancás bomba contra incendio, entonces el agua pasa por la turbina y después es expulsada hacia afuera. Así de simple funciona. Es lo que se llama justamente hidráulico, porque lo mueven agua. Eso lo vieron en la escuela, ¿no? Sí, sí, por encima. Sí, sí. A ver, vamos a buscar acá en internet una foto de esos ventiladores hidráulicos. Ahí ya se los muestro. ¿Podríamos ver también una foto de una boca de registro? Sí, ¿nunca las vieron esas? Yo por mi parte nunca las vi, no sé el resto.
fotos. Ahí están viendo, ¿no? Exacto. Ahí se ve, chicos, esta foto. Sí. Bueno, esta es la vista de una cubierta de cierre o cubierta principal resistente del casco de un buque tanque. Esta que está acá es una boca de registro, ¿no? En este caso, esta es una tapa de tipo elíptica. Es una abertura que se practica sobre la cubierta, se refuerza todo con un labio, ¿sí? Porque esto trabaja, cuando esta sección trabaja a la flexión y las tensiones normales acá se redistribuyen, y para evitar la fluencia en los puntos donde es discontinua, digamos, la cubierta, ¿sí? Porque hay un agujero acá, entonces por eso se refuerza y queda sobrelevada a nivel. Y para asegurar la estanqueidad a los gases y a la carga, ¿sí? Porque acá abajo hay un tanque de carga, se pone una misma tapa, todo con, sobre la cubierta hay espárragos, ¿sí? Espárragos son pernos roscados, soldados a la cubierta, que salen hacia arriba. Entonces se coloca la tapa, que tiene todos agujeros, y entonces queda la tapa colocada con los espárragos hacia arriba. Y ahí en cada uno de los espárragos se colocan las tuercas. Obviamente, para asegurar la estanqueidad entre la tapa, que es de acero, y el labio de la cubierta, que también es de acero, se coloca una junta elástica, ¿sí? Pero esto es una boca de inspección o una boca de registro. Las hay de dos tipos acá, de tipo elíptica, que permiten el pase de un hombre, que son de 800 milímetros de eje mayor y 600 milímetros de eje menor, o son circulares. Para el caso de los ventiladores, las más aptas son las que son circulares, ¿no? A ver acá, parece, acá no se ve una circular. Es igual a la de los tanques de lastre, ¿no? Sí, son iguales. Son iguales. Okay. En realidad, de cualquier tanque, una boca de registro justamente es para eso, ¿no? Es para sacar una tapa y permitir el ingreso de una persona justamente para registrar o para observar o inspeccionar ahí adentro del tanque, ¿no? Y obviamente esa tapa es estanca. Eso es una boca de registro. Ahora les voy a buscar... Ahí creo que se veía una circular. A ver si hay otra por acá. Ahí creo que se vio, profe, una circular, ¿eh? ¿Había una ahí? Si pone la pantalla de nuevo, creo que lo puedo marcar con el lápiz. A ver si estoy equivocado o no. Sí, acá está medio chiquito y no la veo bien. Ahí donde marqué, profe. Esa sí pareciera una. Ahí. Pareciera una sobrenivel, una tapa no enrasada. Sí, pareciera. Porque hay varias. Hay después otra acá. Y acá y acá atrás. Sí, esas, bueno, ahí como están ya no se aprecia mucho el detalle, ¿no? Pero sí, esas parecen bocas de registro, tapas de registro no enrasadas, es decir, sobre el nivel de la cubierta, ¿no? A propósito, bueno, hay algunos tipos de buques tanque en donde, ¿ven acá todas las chapas de cubierta? Toda la hilada de chapas o de tracas que forma el forro de la cubierta, ¿no? De la cubierta resistente. Bueno, las chapas, en el caso de los buques tanque de mayor a 100 metros de eslora total,
Las chapas apoyan sobre refuerzos longitudinales, sobre refuerzos ordinarios longitudinales, que son los longitudinales de cielo o los longitudinales de cubierta. Sobre esos refuerzos ordinarios apoyan las chapas, ¿sí? Luego, los refuerzos ordinarios apoyan sobre miembros transversales a ellos, o miembros perpendiculares a los refuerzos longitudinales, que son los baos, ¿sí? Todo esto que les estoy nombrando es cuando es aplicable para buques de más de 100 metros de eslora, lo que se llama un sistema de construcción longitudinal, ¿no? Y estructuralmente es para soportar grandes momentos flectores. Justamente por eso se diseñan y se construyen de esa manera. Entonces tenemos los baos así, y a su vez los baos que están en función de la manga del casco, ¿no? Y toda esta parte que es cuerpo paralelo, la manga es constante y máxima, el bao, para que no sea una viga de dimensiones enormemente grandes, con lo cual tiene mucho peso, y me resta capacidad de carga, porque me resta volumen interno adentro del tanque. Los baos se conectan sobre otros miembros principales de apoyo, que son las esloras, ¿sí? Eslora por acá, una eslora central, otra eslora por acá, o en su defecto sobre el mamparo longitudinal estanco, que pasa por acá, que me divide los tanques centrales de carga del espacio de doble casco, o tanques de lastre segregados acá al costado, ¿no? Todos Profe, esos los refuerzos... baos en los buques más chicos están todos expuestos, ¿no? ¿Se ve todo eso? No es en los buques más chicos. En cualquier tipo de buque puede ser eso. Acá la estructura de refuerzos ordinarios y miembros principales de apoyo, es decir, la estructura resistente justo con las chapas, todo eso está todo del lado de adentro, lo que hace la cubierta un poco más limpia, permite mejor el drenaje de agua, ¿sí? Aparte el voleo, ¿sí? La curvatura, el voleo que tiene la cubierta, ¿no? Permitir el drenaje de agua hacia las puertas de desagüe y los caños de invernal que están ahí al costado, la hace transitable para las personas. Pero porque en quimiqueros no es así, o sea, se ven por fuera los refuerzos, ¿no? En cualquier tipo de buque, en un buque tanque de petróleo también puede ser eso. Eso es para permitir que el tanque por adentro esté liso, ¿sí? Tenga la superficie lisa y plana, y permitir la limpieza. Esa es la razón. Porque estructuralmente, si los refuerzos están por adentro del tanque o están por afuera, es exactamente lo mismo. No cambia nada. La estructura es lo mismo. A ver si les muestro una foto de eso. No, porque habíamos visto que capaz que la diferencia entre quimiqueros, como para darnos cuenta, era que los refuerzos estaban por fuera. No, eso no es condicionante. Eso varía entonces, está bien. Sí, eso no es condicionante. La diferencia para darte cuenta entre un quimiquero y un petrolero desde afuera, para verlo, es la cantidad de caños de carga que tenés en el múltiple de carga, justamente, en el cargo manifold. Como el quimiquero tiene muchos tanques de carga y pequeños, para poder cubrir todo el porte neto con pequeña cantidad de cada uno de esos productos, entonces el manifold de carga de un quimiquero son muchos caños, sí, son un montón de caños, uno por cada tanque, obviamente, para poder individualizar y segregar un cargamento de otro. En cambio, el petróleo tiene pocos caños, porque el petróleo crudo, digamos, es materia prima y no hay problema si se mezcla entre sí. Sí, esa es la diferencia desde afuera entre un quimiquero y un petrolero. Después la estructura resistente cubierta, si está por dentro o está por afuera, es para permitir la limpieza del tanque, es para eso. Perfecto. A ver, acá encontré una. A ver, vamos a ver. ¿Acá lo ven esto? Sí. Sí. ¿Ven? Acá tengo un bao de cubierta, longitudinales de cielo, longitudinales de cubierta, sobre estos longitudinales apoyan las chapas, y los baos apoyan sobre las esloras. Y cada determinada distancia entre longitudinales se pone una escuadra de apoyo para evitar lo que se llama el pandeo torsional del bao. Esto es un sistema de construcción longitudinal, ¿sí? Para buques de más de 100 metros de eslora. Para buques de menos de 100 metros de eslora,
se puede utilizar tranquilamente el sistema de construcción transversal, en donde los refuerzos ordinarios, en vez de ser longitudinales, justamente son transversales. Si tengo muchos vaos, uno por cada cuaderna. Acá tengo un vao, ¿sí? Un vao reforzado cada 4 claras de cuadernas, ¿sí? Y el vao se conecta al costado a una cuaderna de escantillón muy importante, que es la que soporta, digamos, la conexión de los longitudinales del costado. Esa cuaderna de escantillón importante es lo que se llama una bularca, ¿sí? Profe, Eso es entonces, típico de la estructura de un tanque. Sí, disculpe, mayor a 100 metros tienen vados longitudinales y transversales, ¿era? no, los vaos siempre son de orientación transversal. Ok. Con menor a 100 metros de lora, el sistema de construcción del casco es preferentemente construcción transversal, es decir, tengo un vao por cada cuaderna. Los refuerzos ordinarios son los vaos en la construcción transversal. En construcción longitudinal, los refuerzos ordinarios justamente son longitudinales y tengo un vao reforzado cada 4 claras de cuadernas. Una clara es la separación entre cuadernas. Cada 4 tengo un vao importante, que es lo que estás viendo acá en la foto. Bien, a ver si encuentro una foto de un ventilador hidráulico de estos. Acá hay uno, increíble. Siempre búsquedas por imágenes, acá ponen cualquier porquería en internet. Acá hay uno. Acá, ¿están viendo, chicos, esto? Sí. Sí. Ven, esto es una brida de acople que se acopla justamente se saca la tapa de registro sobre la cubierta, obviamente de sección circular, ¿no? Se acopla este ventilador con la junta, con los espárragos que están solidarios a la cubierta, por acá pasan los pernos roscados pasantes, se apoya esto, se colocan todas las tuercas en toda la vuelta. Acá esto es una turbina, ¿sí? Ingresa agua por acá, en forma tangencial, mueve la turbina y por acá es eyectada, ¿sí? Por acá descarga agua. Esto se conecta a una manguera de incendio. Y acá adentro tengo la turbina, el eje, y acá adentro hay un ventilador que puede tomar aire de acá, aire atmosférico, y mandarlo a través de esta tobera para abajo. Es un secador de pelo, digamos, esto, no es otra cosa que eso. Es lo mismo. Y si lo hago girar al revés, es decir, si conecto la entrada de agua por acá y que salga tangencialmente por acá, obviamente la turbina va a girar al revés y el ventilador también. Entonces, en ese caso va a aspirar aire de abajo y lo va a largar para afuera. Es decir, lo uso como extractor. Esto es un ventilador hidráulico. ¿Eso es el único tipo que podemos encontrar? ¿De ventiladores? Modelos hay un montón, ¿sí? Pero estos son removibles y accionados por presión y caudal de agua, ¿sí? De agua de mar proveniente del sistema de lucha contra incendios. Okay. Modelo y marca hay infinidad de estos, pero el principio de funcionamiento es el mismo, ¿sí? Son todos hidráulicos. ¿Qué? Son todos hidráulicos, entonces. Hidráulicos porque los impulsa agua. Ok. Podés encontrar neumáticos también, ¿eh? Los movés con aire comprimido, es indistinto. Tanto el agua como energía motriz, como el aire comprimido son dos fuentes justamente de energía para impulsar máquinas que no producen ni chispas ni calor, es decir, no tienen fuentes de ignición, por lo tanto son seguras para operar justamente en la zona peligrosa, ¿sí? En presencia de gases y todo eso. Perfecto.
De más está decir que las aspas, sí que las aspas del ventilador, las aspas de los álabes del ventilador, son de material no ferroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de desgaste o falla de los cojinetes de apoyo del eje, que quede, digamos, descentrada la hélice con respecto a la carcasa, cuando pasa el álave y hay rozamiento contra la punta, si es hierro contra hierro o cualquiera de sus aleaciones, tengo producción de chispas. Y eso es una fuente de ignición. Entonces, normalmente o son de aluminio o son de plástico. Entonces los hace muy seguros porque no generan ni calor ni chispas. Esa es la razón, ¿no? Genial. Profe, la reunión se está por cortar. Mismo ¿Qué link. sería, profe, similar al sistema de una bomba de agua de un motor fuera de borda? Una bomba de agua desde lo que vos quieras, lo mismo. La bomba, digamos, funciona justamente opuesto a la turbina, porque la bomba recibe energía mecánica y lo que transforma esa energía mecánica en energía hidráulica de fluido. Acá lo estás haciendo usar al revés. Incorporas energía hidráulica y la estás haciendo transformar en energía mecánica. Justamente eso es una turbina. Estamos con el tema de los características, sí, de los espacios confinados. Entonces, para ingresar a un espacio confinado, ¿qué es lo primero que hay que determinar? Lo primero que hay que determinar es que la atmósfera dentro del espacio confinado, en cada uno de sus puntos, ¿sí?, en todos sus recovecos, sea respirable. ¿Qué significa respirable? ¿Oxígeno cuánto? 21%. 21. Exactamente. ¿Y todo lo demás? Cero. Cero. Gases tóxicos, gases venenosos, vapores de hidrocarburos, demás o de otros compuestos, digamos, peligrosos para la vida humana, para la salud, todo lo demás, cero. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que determinar y asegurarse, ¿sí? La calidad del aire es decir, el mismo aire fresco que hay afuera tiene que estar adentro de ese espacio confinado. Y obviamente, mientras hay adentro personas, la calidad del aire va a ir disminuyendo en función del tiempo, ¿sí? Porque las personas respiran. Al respirar, obviamente, consumen oxígeno y entregan CO2 y vapor de agua. Entonces, ese aire con bajo contenido de oxígeno y alto contenido de dióxido de carbono y vapor de agua hay que extraerlo para afuera. Entonces, para que la calidad del aire esté inalterada o se mantenga constante durante el tiempo que haya personas ahí adentro, es necesario mantener la ventilación forzada y la extracción forzada durante todo ese tiempo, ¿verdad? Bien. ¿Qué otro problema tienen los espacios confinados? Bueno, justamente como dice la definición, ¿no? Como no están preparados para el hábitat del ser humano, ahí adentro no va a haber lugares de acceso fáciles, escotillas para pasar cómodamente, lugares donde agarrarse, ¿sí? Porque recordemos que un espacio confinado dentro del casco del buque, como es solidario al buque, ¿sí?, el buque tiene 6 grados de libertad cuando está en navegación, así que las aceleraciones y movimientos, digamos, se van a transmitir a la persona que está ahí adentro. Así que, de más está decir que hay que ingresar con elementos de protección personal, principalmente contra golpes e impactos, ¿sí?, de partes corporales contra la estructura del casco. Cuando estos espacios son tanques estructurales, no son tanques o espacios estructurales, es decir, que forman parte de la estructura resistente del casco. Bien, nunca se ingresa solo a este tipo de espacio, de ninguna manera. Sí, porque, insisto, por estas aceleraciones y movimientos que experimenta el buque estando en navegación, por la excitación de las olas que recibe, la persona que está dentro del espacio queda inconsciente, ¿sí?, por el impacto, por la lesión. Primero, no se entera nadie, y segundo, no la rescata nadie, porque nadie sabe. Hasta que a alguno se le ocurra preguntar a ver dónde está Tito. Sí pregunta, porque si no, no pregunta a nadie y queda ahí. Sí, y eso es muy peligroso.
Entonces, de ninguna manera, sí se ingresa solo a este tipo de espacio. Siempre va a haber una persona apostada en la puerta de ingreso, en la escotilla, el domo o la boca de registro de acceso a este tipo de espacios, en permanente comunicación con las personas que están adentro de ese espacio confinado y con los puestos permanentes de guardia. Los puestos permanentes de guardia en navegación son dos: el puente de navegación y el cuarto control de sala de máquinas. Y si el buque está en puerto, es el cuarto control de sala de máquinas y el cuarto control de cargamento, ¿sí? Donde las 24 horas del día tengo oficiales de guardia, siempre. Bien, entonces en permanente comunicación con ellos. Bien, la persona que está apostada en el ingreso al espacio confinado, ¿qué deberá tener para rápido auxilio de las personas que están adentro? Botiquín de primeros auxilios, camilla de rescate, camilla y aparejos de rescate, equipo autónomo de respiración. ¿Sí? Esto que estamos nombrando, vemos, es más que obvio, ¿no? Pero todo eso tiene que estar listo. Y dependiendo del tipo de tarea que se esté efectuando adentro, alistar o no sistemas de lucha contra incendios. Por ejemplo, de más está decir, ¿no?, que si yo ingreso a un espacio confinado, es porque alguna persona superior a mí en categoría y en rango me ha autorizado. A bordo, ¿quién es la máxima autoridad? El capitán del buque. Él es quien autoriza el ingreso a un espacio confinado o no. ¿Cuándo lo va a autorizar el ingreso a un espacio confinado? El capitán del buque. Cuando se cumplen todos estos requisitos que estamos nombrando, ¿verdad? El no cumplimiento de algún requisito no se autoriza el ingreso absolutamente a nadie. Bien. ¿Qué tipo de tareas se pueden realizar dentro de un espacio confinado? Mirá, si entras, es exactamente lo mismo si entras a hacer una inspección visual o bajás a hacerte un asado. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si yo tengo que ingresar al espacio confinado, la atmósfera tiene que ser respirable, es decir, 21% de oxígeno y todo lo demás cero. Con esa calidad de aire, si yo genero fuentes de ignición o chispas o calor, no se va a inflamar ni se va a combustionar absolutamente nada. Por lo tanto, es lo mismo. Sí, que yo baje a realizar trabajos de soldadura por arco, trabajos de corte con un soplete, trabajos de amolado de superficie, ¿no?, con herramientas abrasivas. O bajar y sacar fotos con flash, o sea, estoy nombrando todas fuentes de ignición, no pasa absolutamente nada, porque la atmósfera no es combustible de fuego, ¿no? Con respecto a lo que vimos ayer, el tema de las mezclas. Entonces, exactamente lo mismo. Ahora bien, hay dos tipos de tareas, sí, que se realizan a bordo de los buques tanque. Tareas realizadas por las personas, ¿no?, que son los que se llaman trabajos en frío y trabajos en caliente. ¿Eso vieron algo en la escuela? Sí, por permiso de seguridad trabajo. marítima. Sí, En seguridad marítima. Bien. Bueno, ¿qué es un trabajo en frío? Pintura. puede llegar a ser limpieza de tanque, por ejemplo. No. ¿Qué es? Pero no me des un ejemplo, dame la definición. Después lo probamos con un ejemplo. ¿Pero qué es un Trabajo trabajo? donde no se producen fuentes de ignición. Donde no se realiza ninguna acción que genere calor, digamos, dentro del tanque. Bien. Cualquier tarea donde no se generen ni chispas ni calor, es decir, no se produzcan fuentes de ignición. Justamente el lavado de tanques es todo lo contrario. El tanque genera calor por rozamiento. No, genera calor por el choque del líquido a alta velocidad contra los mamparos, contra la superficie interna, y genera cargas estáticas por el rozamiento. Eso lo vimos en otra clase. Así que justamente todo lo contrario. Un lavado de tanques, una operación de lavado de tanques no es un trabajo en frío, justamente no. Bien, trabajo en caliente. ¿Qué es un trabajo en caliente? Soldadura amolar, puede como ser. dijo usted, después soldar o golpear, todo ese tipo de trabajo abrasivo. Sí, esos son ejemplos, pero la definición. Todo trabajo que al realizarlo genera una fuente de ignición o libera calor.
Bien, ahí va. Y bueno, los ejemplos son lo que dijeron antes. Exactamente. El lavado de tanques es un trabajo en caliente. Sí, vamos bien hasta acá. Sí. Sí. Bien. Bueno. El apunte acá está. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Acá hay una circular de un Comité de Seguridad Marítimo, MSC, no de la IMO. Esta resolución A864, esto lo tienen en los apuntes, ¿no? Recomendaciones relativas a la entrada en espacios cerrados a bordo de los buques. Introducción. La atmósfera de cualquier espacio cerrado puede ser pobre en oxígeno o contener gases o vapores inflamables o tóxicos. Una atmósfera tan poco segura puede darse en espacios que antes se consideraban seguros y pueden igualmente producirse en espacios adyacentes, aquellos en los que se sabe que existe un peligro potencial. Bueno. Definiciones. Por espacio cerrado se entiende un espacio con alguna de las siguientes características. Aberturas limitadas de entrada y salida. ¿Sí? Difícil acceso a las personas porque no está pensado para que ingrese una persona, sino está pensado para instalar equipos, elementos o canalizaciones, caños, cables, etcétera, etcétera, todo eso. Ventilación natural insuficiente, es lo que estuvimos hablando hasta recién, no está proyectado para que constantemente haya en él trabajadores. Claro, no está diseñado para el hábitat humano, digamos. E incluye, sin que la lista sea exhaustiva, es decir, que no es una lista determinante estos son nada más algunos ejemplos, acá que es lo que da esta circular de la OMI, espacios de carga, doble fondos, tanques de combustible, tanques de lastre, cámara de bombas, cámara de compresores, cofferdams, espacios perdidos, quillas de cajón, espacios entre barreras, cárteres de motores y tanques de aguas sucias, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de lo que son espacios confinados. Bien, evaluación de riesgos. Los procedimientos que han de seguirse para someter a ensayo la atmósfera del espacio y para entrar en él se decidirán a partir de la evaluación preliminar y según que ésta ponga de relieve lo siguiente. Existe un riesgo mínimo para la salud o la vida del personal que entre en el espacio. No existe riesgo inmediato para la salud o la vida del personal, pero puede surgir en el curso del laburo que se realice. No se ha detectado un riesgo para la salud o la vida humana. Cito, esto es una evaluación preliminar de qué peligros puede haber dentro de ese espacio o según la tarea que voy a hacer para la vida humana. ¿Sí? Autorización de entrada, punto 4. Nadie abrirá un espacio cerrado ni entrará en él a menos que el capitán o una persona responsable designada hayan dado su autorización y se hayan seguido los procedimientos de seguridad especificados para el buque. Los procedimientos de seguridad especificados es lo que veníamos hablando antes, ¿no? Medición, control y mantenimiento de la calidad del aire respirable y después asegurar comunicación, asistencia de primeros auxilios, ¿sí? Vías de rescate, elementos de lucha contra incendio y demás, ¿sí? Todo eso son los procedimientos de seguridad específicos. La entrada en espacios confinados se planificará de antemano, recomendándose emplear un sistema de permiso de entrada que puede incluir lista de comprobaciones. Bueno, sí. El permiso de entrada en espacios cerrados la expedirán el capitán o la persona responsable designada, siendo previamente cumplimentado por la persona que entre en el espacio. Precauciones de carácter general. El capitán o la persona responsable determinarán que es seguro entrar en un espacio cerrado, asegurándose de que la evaluación ha permitido detectar los riesgos y en la medida de lo posible estos se han aislado o neutralizado. El espacio ha sido
ventilado efectivamente por medios naturales o mecánicos a fin de suprimir cualquier gas tóxico o inflamable y de asegurar un nivel adecuado de oxígeno en todo el espacio, es decir, 21%. Y todo lo demás, cero. La atmósfera del espacio se ha sometido a ensayo, medición con los instrumentos que hemos visto ayer. Sí, porque para saber qué calidad de aire tenés ahí adentro, tenés que medir, obviamente. Utilizando instrumentos debidamente calibrados para garantizar niveles aceptables de oxígeno y de vapores inflamables o tóxicos. La entrada en el espacio no presenta riesgos y este se halla debidamente iluminado, ¿sí? Principalmente las vías de acceso y de egreso de las personas de ahí. Obviamente con luminaria portátil, lo que se llama antiexplosiva, ¿sí? Es decir, que no transmite ni chispas ni calor al medio ambiente. Eso es lo que se llama antiexplosiva. También es conocido como intrínsecamente seguro. Esos términos los escucharon en la escuela, los vieron en la escuela. Sí, sí. Sí. Bien. Sí, sí. El espacio se ha convenido utilizar un sistema idóneo de comunicaciones entre todas las partes durante la entrada del espacio y este se ha sometido a prueba. Es lo que le decía, ¿no? La persona postada en la puerta en comunicación con las personas que están adentro del espacio haciendo la tarea que tengan que hacer, y la persona postada en la puerta en comunicación con los oficiales de guardia, sea en navegación o sea en puerto. Un vigilante ha recibido instrucciones de permanecer apostado fuera del espacio mientras haya alguien en él. Es lo que le decía, ¿no? La persona en la puerta de acceso, o en el lugar de acceso. Se ha colocado en la entrada del espacio, listo para su uso, equipo de salvamento y reanimación, y se han acordado medidas de rescate. Lo que hablamos hace un rato. El personal lleva la indumentaria y el equipo adecuados para entrar en el espacio y realizar las tareas consiguientes, elementos de protección personal, principalmente cabeza y tronco, proteger contra impactos mecánicos, ¿sí? Aparte de proteger las vías respiratorias y todo eso, ¿no? Los elementos de protección personal contra agentes químicos, contra las vías de ingreso de agentes químicos. Proteger mecánicamente impacto, sí, la cabeza y el tronco, o sea, donde están situados los órganos vitales o servicios justamente esenciales de mantenimiento de la vida. Se ha expedido un permiso autorizando la entrada, o sea, si se hizo un permiso autorizando la entrada, es porque se cumplió todo lo anterior. Chao, ya está, es eso. Punto 6. Ensayo de la atmósfera. Una persona competente en la utilización del equipo realizará los ensayos necesarios de la atmósfera del espacio con equipo debidamente calibrado. Instrumentos de medición de atmósfera. Esto lo realiza cualquiera de los oficiales a bordo del buque. Se seguirán estrictamente las instrucciones del fabricante. Bueno, los ensayos se realizarán antes de que nadie entre en dicho espacio, obviamente, ¿no? Y a intervalos regulares, a fin de que en ese momento, hasta que haya concluido todo el trabajo, Esto es para asegurarme la no variabilidad de los parámetros de esa atmósfera. Cuando procedan los ensayos en el espacio se realizarán en tantos niveles diferentes como se estime oportuno para conseguir así una muestra representativa de la atmósfera del espacio. Claro. ¿Esto qué significa? Esto lo que está diciendo es realizar mediciones en la mayor cantidad de puntos interiores dentro de ese espacio. ¿Por qué? Porque, digamos, por acción gravitatoria, ¿sí? Los gases se van a estratificar de la siguiente manera, es decir, por su densidad, digamos. Si tomamos densidad igual 1 del aire, ponemos densidad relativa igual 1 del aire, los vapores de hidrocarburo tienen una densidad mayor a 1, o sea, se van a depositar por debajo del aire. Y el gas inerte tiene una densidad menor a 1, es decir, se va a depositar por encima del aire. Entonces, en el espacio superior del tanque voy a tener gas inerte. ¿Esto es lo que se llama los bolsillos de hidrocarburo que queda? ¿Puede ser que sea eso que está diciendo o no?
No. Bolsillos cuando hay, digamos, algún recoveco, alguna parte geométrica interior del tanque, ¿no? Entre refuerzos, entre caños, entre máquinas, entre lo que sea ahí adentro, en donde el flujo de ventilación y de extracción no llega a ese lugar. Por eso queda un bolsillo, porque el aire ahí está estático, no hay velocidad de aire ahí. Entonces, esos gases quedaron ahí, eso es lo que se llama un bolsillo. Ok. Donde no llega la ventilación, digamos. Ahí se forma un bolsillo. No, lo que estoy diciendo es que dentro de un tanque de carga, por ejemplo, ¿no? Podemos tener tres componentes del petrolero: vapores de hidrocarburo, aire y gas inerte. El gas inerte, como es menos denso que el aire, se sitúa en las partes superiores. El aire se sitúa en la parte media del tanque y los vapores de hidrocarburos se sitúan en la parte bajas. Esto es por sus densidades, ¿sí? Por eso dice acá esta circular, efectuar la medición en distintos niveles. Cuando habla de niveles, habla de altura. Por esta razón, si sabemos que el gas inerte se deposita en los lugares más altos porque su densidad es menor que la del aire, ¿no? Si medimos en la parte alta del tanque, ¿qué nos va a dar? Un bajo contenido de oxígeno, menor al 8, porque ahí hay mucho gas inerte. Si mido en el medio, a media altura del tanque, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una lectura de oxígeno mayor, porque ahí puede haber aire. Y si mido abajo de todo, la lectura de oxígeno va a ser 0, porque ahí tengo prácticamente vapores de hidrocarburos. ¿Se entiende, chicos? Por eso es lo que dice medir en la mayor cantidad de puntos posibles y obviamente cuál va a ser la representación de la atmósfera, la peor condición. Si todos los tanques de cargamento en la cubierta de cierre tienen 4 bocas de registro. 2 a proa del tanque, 2 próximas al mamparo proel del tanque y 2 próximas al mamparo popel del tanque, ¿sí? En los extremos laterales del tanque. Si yo mido, saco una tapa de boca de registro de la cubierta y hago 3 mediciones ahí. Una en el cielo del tanque, arriba de todo. Otra a la mitad de la altura del tanque y otra en el fondo. Mido. Hago 3 mediciones. Los 3 me dio atmósfera o mezcla pobre. Listo. Pongo la tapa ahí. Voy y saco la otra. Hago 3 mediciones. Las 3 me dieron también atmósfera pobre. Voy a las otras 2. Mido. Las otras 3 mediciones de otra boca de registro también. Las 3 me dieron pobre. Hasta ahora ya tengo 9 mediciones. Las 9 me dieron pobre. Voy a la última boca de registro. Mido y me dan 2 atmósferas pobres y una atmósfera de fuego. ¿Sí? Yo efectué 12 mediciones, 4 por 3, 12, de las cuales 11 obtuve mezcla pobre y una obtuve mezcla de fuego. ¿Cuál es la atmósfera de ese tanque? Explosiva, atmósfera explosiva. Claro, es la peor condición. Obviamente, claro. En ese punto donde yo medía y encontré atmósfera de fuego, explosiva, claro. El tanque todo lo trato como atmósfera explosiva, listo. Ya está, es simple. Si hay cuestiones de seguridad se trabaja así, con la peor condición. Bueno, para que la entrada sea posible deben obtenerse las lecturas fijas siguientes. 21% oxígeno en volumen por medición del contenido de oxígeno, esto es utilizando el oxímetro, ¿no? No más del 1% del límite inferior de inflamabilidad, con gasoscopio debidamente sensible si en la evaluación preliminar se ha detectado que cabe la posibilidad de que haya gases o vapores inflamables o de combustible. No más del 1% del límite inferior de inflamabilidad. ¿Esto con qué se detecta? Con el explosímetro. El explosímetro como máximo, porque dice no más como máximo 1% del límite inferior de explosividad, ¿sí? Acuérdense que cuando el explosímetro marca 100%, eso significa que hay una cantidad de vapores de hidrocarburo del 1% masa-masa. Es decir, ahí termina la mezcla pobre y comienza la mezcla de fuego, cuando el explosímetro marca su máximo valor. Pero acá dice no más del 1%, o sea, el 1% de mezcla pobre, o sea, prácticamente es aire puro. Prácticamente no hay nada de combustible. Pues dice no más del 1%. 0, obviamente, ¿no?
Si no es posible satisfacer dichas condiciones, se aplicará ventilación adicional al espacio y se volverá a realizar el ensayo, obviamente, ¿no? Cualquier ensayo con gas se realizará estando parado el mecanismo de ventilación del espacio a fin de obtener lecturas precisas, claro. Cuando en la evaluación preliminar se haya determinado la posible presencia de gases y vapores tóxicos, se realizarán los ensayos oportunos utilizando equipo fijo o portátil de detección de gas o vapor. Las lecturas obtenidas con ese equipo deberán ser inferiores a los límites de exposición ocupacional para que los vapores o gases tóxicos estipulen las normas internacionales o nacionales reconocidas. Esto tiene que ver con el TLB y el TWA que comentábamos ayer. Merece señalar que los ensayos de inflamabilidad no permiten medir la toxicidad ni viceversa. Claro, obviamente. Por eso decimos no. Oxígeno medimos por un lado, vapores de hidrocarburo por el otro, y después medimos gases tóxicos y gases venenosos. Esos se miden con otros aparatos, ¿no? O con reactivos específicos para esas sustancias. Cabe hacer hincapié en que puede haber concentraciones de gas o zonas pobres en oxígeno, y esto ha de tenerse siempre en cuenta, incluso cuando un espacio cerrado haya sido sometido a ensayo satisfactoriamente y se considera adecuado entrar en él. Estos son justamente los bolsillos, espacios donde la renovación o el flujo de aire, o la velocidad o el caudal de aire no llega. Por lo tanto, hay acumulación ahí de valores o atmósferas no respirables. Precauciones durante la entrada. Se realizarán ensayos frecuentes de la atmósfera mientras el espacio esté ocupado. Esto es para asegurar, obviamente, la invariabilidad de los parámetros, ¿no? 21 oxígeno, todo lo demás 0. Y se darán instrucciones al personal para que lo abandone si se produce un deterioro de las condiciones, obviamente. Cuando cambie alguno de los números, afuera todo el mundo. El espacio se mantendrá ventilado mientras haya alguien en él, obviamente, ¿no? Para mantener constante el 21% de oxígeno y extraer el CO2 y vapor de agua producto de la exhalación de la ventilación pulmonar de cada una de las personas. Mientras haya alguien en él y durante los descansos. Antes de volver a entrar en el espacio, después de un descanso se realizará un ensayo de la atmósfera. En caso de que falle el sistema de ventilación, todo el personal que se encuentre en el espacio deberá abandonarlo inmediatamente. Si se produce una emergencia, los miembros de la tripulación que aseguren la vigilancia no entrarán bajo ninguna circunstancia en el espacio antes de que lleguen los refuerzos y se haya evaluado situación a fin de garantizar la seguridad de quienes entren en el espacio para realizar las operaciones de salvamento. Por esta razón es muy importante, sí, que la persona que está apostada en el ingreso a ese espacio, ¿no? En permanente comunicación con los que están adentro y con los oficiales de guardia, esa persona que está ahí de guardia, así de vigilante, tenga disponible un equipo autónomo de respiración. Por eso dice, si se produce una emergencia, donde no hay tiempo de medir, de evacuar a las personas, de ventilar y qué sé yo, solamente en ese caso sí se coloca un equipo de respiración autónomo, ingresa, saca a la persona y listo, y sale de ahí inmediatamente, ¿sí? Pero con asistencia ventilatoria, ¿sí? Esto es muy importante. Profe, ¿podría repetir ahí que no se me entrecortó justo? Sí, lo último. Sí, profe, por favor. Que si se produce una emergencia, ¿sí? Donde no hay tiempo para volver a medir atmósfera o ventilar, y tenés que ingresar para rescatar a una persona, lo vas a hacer con equipo autónomo de respiración. Si no, vas a ser otra víctima más. Profe, ¿y no tendríamos que también utilizar alguno de los trajes? Porque me puede entrar el gas por el vapor de lo que sea, del hidrocarburo por el tema de los poros de la piel. Que creo que encima eso ya elementos de protección personal, sí, desde ya eso. Sí, eso ya lo dijimos. Pero claro, el tema es que tenés que ingresar con un equipo autónomo de respiración. Claro, pero no nos serviría solo el equipo autónomo de respiración para ingresar. Porque ha pasado en otros barcos que ingresaron solo con el equipo autónomo y la persona falleció porque le entró por los poros. Pero eso es una locura. ¿Quién va a hacer eso? Eso lo dijimos hace un rato.
Mira, eso está acá en esta circular. No, eso es una locura. Acá está, mirá. En el punto 5, precauciones de carácter general. El punto 5.8, el personal lleva la indumentaria y el equipo adecuados para entrar en el espacio y realizar las tareas consiguientes. Estos son los elementos de protección personal. Claro. Perfecto. Riesgos relacionados con tipos específicos de carga, bueno, mercancías peligrosas en bulto, buque tanque tonopleca, cargas líquidas a granel, esto sí aplica. A ver qué dice acá. El sector de los buques tanque ha facilitado amplias orientaciones a los armadores y tripulantes de los buques que se dedican al transporte de hidrocarburos, productos químicos y gases licuados a granel, en forma de guías internacionales de seguridad especializada. La información que figura en tales guías sobre la entrada en espacios cerrados amplía las presentes directrices, o sea, de esta circular, y debe utilizarse como base para elaborar los planes de entrada. Bueno, esto es el código de mercancías peligrosas y también la guía de seguridad para buques tanque y terminales, ¿no? que es una publicación privada que edita la Cámara Naviera Internacional, que es el ISGOT, ¿sí? Pero bueno, esos no son publicaciones oficiales, digamos. Cargas y materiales que agotan el oxígeno, bueno, esto son todas sustancias orgánicas y sólidas. Para buques tanque esto no aplica. Fumigación tampoco. Tanque de carga, fumigar, ¿para qué? Bueno, y acá en el final hay lo que se llama un permiso de ingreso de espacio confinado, ¿no? Con todo lo que debe verificarse, que es lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Quedó, chicos, el tema del ingreso de espacios confinados? Sí, profe. Sí. Bien, bueno. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno. Bueno. Entonces, por mi parte, entonces ya estamos. Ya hemos cumplido con los aspectos básicos de formación de seguridad para este tipo de buques. Así que bueno, quedamos para el viernes que viene, el viernes 24 a las 9 de la mañana, el examen presencial en la escuela. ¿Está bien? Okay. Perfecto, profe. De acuerdo, profe. Perfecto, profe.